Rescatando ingredientes, cuidamos tu panza. ¿Qué tal, amigos de Rescatando Ingredientes? Sean todos siempre bienvenidos. Y créanme que en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es el maestro Salvador Luna, es profesor de tiempo completo investigador de la Universidad del Caribe y está a cargo del ecohuerto de la Universidad del Caribe, donde están dando este tipo de cursos para que los estudiantes tengan esta cultura sobre el ecohuerto. El ecohuerto puede ser la solución para muchas dificultades de alimentación en grupos aislados o pequeñas poblaciones, inclusive hasta en tu propia casa puedes tener un pequeño ecohuerto donde puedes tener acceso a producir tus propios alimentos. Muchas gracias por estar aquí, Salvador. Es un placer estar con nosotros. Y vamos a empezar a hacer un montón de preguntas porque tenemos muchas preguntas y queremos saber cómo se trabaja y cómo se prepara la tierra, cómo se prepara todo. Tenemos muchas preguntas. De entrada, ¿cómo te dedicas a esto? ¿Por qué te dedicas a esto y quién eres? Ok, bueno, mi nombre es Salvador Luna, soy, como ya me presentó aquí el maestro Juan, pues todo esto surge a partir, bueno, yo creo que desde niño tenía este gran interés por las plantas, ¿no? Desde niño me gustaba mucho, no sé por qué, me atraía mucho. Y más tarde, digamos que me fui involucrando en todo en el tema de la sustentabilidad. Actualmente pues, estoy haciendo el doctorado en ciencias ambientales y bueno, también cabe resaltar que yo trabajé en el programa Sembrando Vida, ¿no? Cuéntanos, Salvador, ¿cómo planeas un huerto familiar? O sea, ¿qué es lo que tú necesitas? Si yo de repente, con mi grupo de vecinos o con yo mismo en la casa, ¿qué es lo que necesito para entender lo que yo quiero hacer y cómo escoges que sí, que no? Todo ese trabajo de la decisión para tener tu propio huerto familiar. Sí, claro. Bueno, el primer paso para poder construir un huerto familiar pues es saber cuánto tenemos disponibilidad de espacio, ¿no? Es decir, el área en el que vamos o pensamos producir o sembrar algo y que cabe aclarar que no es necesario tener grandes extensiones, no necesitamos una hectárea ni 500 metros cuadrados, ¿no? Se puede hacer incluso con macetas, ¿no? En pequeño espacio, azoteas, patios, ¿no? Eso es importante saber para saber qué podemos producir y la otra pues también considerar las condiciones climáticas. Es decir, no podemos sembrar especies que son para clima templado en una zona tropical como la que estamos, ¿no? Okay. Eso es muy importante conocer. Que esto no es necesario que digamos tengamos que estudiar completamente de botánica, nada de eso, ¿no? Sino solo saber si son especies exacto, que se pueden dar. Así es. Y bueno, ese es el primer paso. El segundo, saber qué es lo que quiero producir y para qué, ¿no? Es decir, quiero producir alimentos, quiero tener especies ornamentales o también algunas medicinales, ¿no? También es algo que se ha ido perdiendo y que, bueno, ese conocimiento acerca de las plantas medicinales se ha ido esfumando, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo creo que a todos nos agrada tener, por ejemplo, una lechuguita, rábanos, algunas plantas alimenticias para poderlas consumir nosotros mismos, ¿no? Que eso también es súper importante porque, digamos, el tema de que ahora las sociedades urbanas dependen completamente de los supermercados. Okay. Es decir, no tenemos esa capacidad de nosotros mismos producir. De producir nuestros propios alimentos. Es correcto. Ahora, una pregunta, ¿cómo divides lo que acabamos de ver que el huerto tiene diferentes secciones, en donde vemos unas plantas por aquí y otras por acá? ¿Cómo sabes qué planta va dónde? ¿Y cómo la categorizas para ponerla en determinadas zonas de tu huerto? Sí, por aquí dividimos, digamos, el huerto en 3 secciones, aprovechando que tenemos un poquito más de espacio. La primera sección está, digamos, destinada a la producción de alimentos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, maíz, tomates y algunas hortalizas. Y la segunda sección le denominamos jardín demostrativo, ¿no? Es una zona, digamos, un poco más silvestre, dejamos ahí que las plantas crezcan, que sí las fomentamos, ¿no? Algunas de estas son alimenticias y algunas de estas son medicinales, ¿no? También hay otras plantas que son melíferas, es decir, sirven para los polinizadores. Y la tercera sección, que es el vivero, pues digamos ya es una producción más intensiva,
Ahí tenemos, digamos, ya especies forestales que están destinadas pues también para cuestiones de reforestación, ¿no? Ay, ¿qué tal? Entonces, esa es la idea, ¿no? No solamente tener, que es algo que se viene haciendo, ¿no? O es un tema que se habla ahorita, sobre todo por el tema de las sequías, la necesidad de reforestación, pues tenemos ahí, cubrimos esa necesidad. La parte del jardín demostrativo para que aprendamos un poquito de las plantas, digamos, nativas. Sí, de aquí, nativas. ¿no? Y la parte pues de las camas de cultivo, especialmente están pensadas no solamente en producir, sino más bien para que los alumnos o toda la gente o público en general pues aprenda por lo menos a conocer las plantas, ¿no? Yo he preguntado con muchas personas y ni siquiera conocen cómo es el maíz, cómo es la planta del maíz. La planta. Exacto. Ay, Dios mío. Todos conocen el elote, ¿no? Porque lo consumimos, pero no conocen cómo es una planta de maíz, cómo es una planta de tomate. Entonces, eso es el primer paso, conocerla, ¿no? Identificarla y ya después aprender a cómo se produce esa planta, qué necesitamos hacer, qué cuidados deben tener. ¿Cuál es la primera etapa para poder yo empezar a tener, como lo que tú dices, tus camas de cultivo? ¿Necesitas algún paso en particular? ¿Es primero el vivero y después la cama de cultivo? ¿Qué es? Bueno, depende, como lo decía, el primer paso es saber el tamaño, ¿no? Obviamente, pues si tenemos jardín de nuestra casa, si es un huerto familiar, pues quizá el vivero no se pueda llevar a cabo, pero sí, pues digamos, alguna pequeña cama de cultivo. ¿Sí? Si tenemos un espacio disponible más o menos amplio, podría pensar en especies como el maíz. Okay. Si es pequeño, pues a lo mejor solamente hortalizas. Hortalizas. Así ¿Qué es lo que tú tienes en el vivero? Así es. Y entonces la segunda etapa es el suelo, es decir, la tierra que vamos a utilizar. Eso es súper importante. Muchas veces creemos que nada más es aumentar la semilla y ya. Y seguramente pues conoces a mucha gente que lo ha intentado y fracasa. Claro. Y se baja la emoción, incluido yo. Yo a veces he creído que solamente metiendo la semilla ya tengo mi gran planta que voy a esperar y no sale nada. Cuéntanos, sí. ¿Cuál es ese proceso? Sí, digamos, ese es el principal secreto, ¿no? Que podríamos decir. La calidad del suelo o la nutriente que se le aplica, que es la tierra, ¿no? Que le conocemos como tierra, pero no solamente es tierra, sino necesitamos abonarle o agregar algunos nutrientes para que la planta pueda crecer. Porque lo que pasa es que normalmente germina la semilla, pero pasando un tiempo empieza a carecer de nutrientes y se muere. Entonces por eso mucha gente se desanima y pues deja ahí, ¿no? ¿Cómo le puedes llamar? Esto que necesita la tierra, tú lo puedes adquirir ya sea en los lugares especializados para agricultores y para gente que se dedica a la siembra. Sí, se le conocen como sustratos, ¿no? Digamos que ya es una combinación de distintos elementos y esos sustratos pues sí se venden en los incluso supermercados. ¿Cómo usarlos? Y bueno, se utilizan, obviamente necesitamos de tierra y agregar esos sustratos. También es bueno saber qué especie, ¿no? Porque también depende del sustrato. Incluso los productos que venden, pues dice para césped, para hortalizas, para cultivos. Obviamente ya más especializado o cultivos más grandes, pues ya se tienen que comprar en tiendas de agronegocios. Pero agronegocio se llama, agronegocio. Y esa es la primera opción. La otra pues es que nosotros mismos produzcamos nuestros fertilizantes o nuestros abonos, ¿no? Y que eso pues se puede hacer a partir de nosotros juntar los tres principales elementos, ¿no? Que es materia orgánica, lo que es minerales y microorganismos. Y van a decir, pues ¿cómo voy a conseguir eso? ¿Dónde voy a conseguir microorganismos? Pues bueno, todo eso está en la misma tierra, ¿no? Los microorganismos pues están aquí mismo, ¿no? Cuando tenemos aquí, por ejemplo, un parque, pues un bosque, una selva, un manglar, pues ahí están los microorganismos, ¿no? Se puede utilizar esa tierra como parte de lo que tú vas a ocupar. Okay. La materia orgánica, pues todo el desecho, lo que conocemos como basura, que no es basura, ¿no? Es basura toda orgánica. La hojarasca. Y eso se ve en nuestras casas, ¿no? Saber que todo lo que son residuos de colitas de cebolla, rabitos de chile, cascaritas de alguna fruta, Ajá. cáscaras de papa, cáscaras de papaya, cáscaras de sandía, todas esas cosas las podemos guardar y hacer una composta que es precisamente lo que necesita la tierra. Sí. Productos orgánicos para que se compongan
se descompongan y hagan la parte elemental para poder nutrir esa tierra que necesitamos. Es correcto. Mencionas algo muy importante, ¿no? La gente a veces cree que aventando, digamos, los desechos orgánicos de su cocina, pues con eso le damos nutriente a la planta o a la tierra, y no. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa materia orgánica se descomponga. La planta no come los residuos, come la materia descompuesta que ya se convirtió en tierra. Hay que hacerla primero una composta. Exacto. Se composta todo eso. ¿Y cómo lo vamos a compostar o cómo se descompone? Pues aplicando microorganismos. Esos microorganismos se encargan de descomponerlo y ya lo que queda de esa materia orgánica ya se convierte en alimento para las plantas. Eso es súper importante, porque luego, bueno, todos sabemos, ¿no?, que el truco de aventarle la cáscara del huevo, que para que aplique calcio, pero eso es un mito, ¿no? Realmente si aventamos la cáscara del huevo, pues ahí se va a quedar, pasar nada. Y la planta no lo metaboliza. Sí, se tiene que descomponer todo eso para que la planta pueda metabolizar eso. Oye, Salvador, ¿nos puedes llevar a tu vivero para que nos enseñes todas las especies que tienes en el vivero y después nos llevas a las camas? Sí, claro. Vamos a, eso se está poniendo muy bueno, estamos aprendiendo mucho, porque yo sí quiero demostrarles que en una maceta logré algo increíble, que es una receta que después les voy a decir, les voy a compartir, que coseché habas blancas en una maceta y que me enseñaron aquí en el ecohuerto. Vamos al vivero. Y ya estamos dentro del vivero del ecohuerto a cargo de Salvador y nos va a explicar qué es todo esto. Dios mío, cuánta plantita y cuánta cosa tan organizadito. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Cómo divides esto? ¿Cómo sabes quién con quién? Porque a veces pasa que ponen plantas que no son muy buenas entre ellas y se desgracian. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, aquí ahorita, digamos, está en un proceso inicial el vivero. Todavía no tenemos ya especies como para ir a reforestar, ¿no? Todavía están en una fase de crecimiento. Y bueno, lo que hicimos fue dividir más o menos especies ornamentales y especies frutales de aquel lado, y todas estas son especies forestales o maderables, ¿no?, que son también muy importantes para los ecosistemas. Aquí, por ejemplo, estas ¿Esto qué es? plántulas, que se le conoce así, que son semillas recién germinadas, son lo que se le conoce como palo de rosa, o aquí localmente se le conoce como Maculis rosa. Es una planta que tiene una flor rosa muy bonita, que además es una de las mejores maderas tropicales, ¿no? Obviamente después de la caoba y el cedro podría considerarse que el palo de rosa también es una de las mejores maderas. No solo sirve este vivero para producir alimentos, sino que vean qué increíble, que no solo es para lograr alimentarnos, sino están reproduciendo árboles para poder reforestar. Recordemos que cada vez que tú tiras un árbol para construir, sobre todo aquí en Quintana Roo, que se están haciendo muchos centros habitacionales en donde para poder hacerlos están tumbando árboles y selva. Entonces tenemos que encargarnos de que, ok, la vas a tumbar, pero apóyate en este tipo de actividades para también tener más árboles que se puedan plantar. Y esto es el comienzo, ¿no? Así es. Y pues bueno, acá también tenemos algunas caobas que apenas también están en proceso de germinación. ¿Cómo encontraste las semillas de caoba? Esta semilla viene de la parte de cercana a Chetumal, que ahorita se me olvida su nombre. Cerca de Chetumal. Sí, son de allá del sur de Quintana. Te dan la semilla a ellos, tú las consigues. Yo la conseguí. Bueno, esa es otra parte importante, ¿no? Buscar o fomentar la búsqueda de semilla nativa, no comprada ni manipulada, sino lo que yo, bueno, les enseño a los chicos es seleccionar la semilla, ¿no? Es decir, no nada más se trata de agarrar la semilla y traerla y ponerla, sino seleccionar la especie. Es decir, ya seleccionamos la especie, ahora seleccionamos el ejemplar. El ejemplar pues tiene que ser recto, de porte recto, pues, con buen tronco, y pues que se vea de una manera con una buena copa, ¿sí? Okay. ¿Qué es lo que pasa cuando no seleccionamos la semilla? Pues quizá agarramos la semilla de un árbol torcido, que es demasiado delgado, que no es buena madera, no tiene, digamos, capacidad productiva. Entonces pues estamos reproduciendo ejemplares que van a ser iguales. Una pregunta, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, aquí oigo que tienes caoba, cuánto tiempo pasa para que una caoba sea
un árbol grande? Bueno, la caoba sí, pues, al ser una madera hermosa o de las conocidas como maderas preciosas, su proceso de crecimiento es lento. Los árboles maderables que son, digamos, considerados maderas preciosas, su proceso es lento. Más o menos para tener un buen árbol con un buen porte, más o menos estaríamos hablando de unos 20 años. Ay, Un buen árbol, sí. o sea, cada vez que tiras un árbol, estás tirando 20 años de trabajo de la naturaleza. Reponlo plantando por lo menos unos 200. Para que te haga un equilibrio. Sí, y no es lo mismo, por ejemplo, aquí tenemos algunos tamarindos. Un tamarindo pues se puede empezar a producir fruto a partir de sexto año, séptimo año, ¿no? Entonces es mucho más rápido. Obviamente pues el tema es que no produce la misma madera que estos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos en esta área, digamos, que es la mitad del vivero. Lo que buscamos es fomentar el desarrollo de hortalizas. Como mencionaba, pues digamos está en etapa inicial. Aquí también pensamos en poner algunas semillas de jícama. Allá, bueno, ya tenemos algunas espinacas y todo lo demás de sagú, ¿no? Pero vamos a estar fomentando Esto es sagú. Este es el sagú. A ver, ¿puedes sacar un Sí, sagú, claro. por favor? Se los voy a mostrar. Pues, bueno, digamos que la parte aprovechable del sagú, este está muy... Vamos a buscarlo. Ahí está. Este es, digamos, el sagú. La parte que se aprovecha de esta planta, pues es el tubérculo, ¿no? Este tubérculo, pues ya sabrá el chef porque él ha utilizado este tubérculo para hacer distintas recetas. A ver, pásamelo, déjame. Adelante. Esto, ¿Cómo? Sí, Únicamente jalo, Sí. tuerzo y jalo. Exacto. Ahora sí. ¿Y se puede volver a sembrar? Sí, Esto si lo vuelvo a sembrar, vuelve a ser otra plantita. No, se exacto. hace otro. este se puede volver a plantar y obviamente va a Vuelve volver a a salir. generar tubérculo. Y ese también lo podemos volver a insertar en la tierra y se convierte nuevamente en otra nueva planta. Amigos de Rescatando Ingredientes, quiero decirles que esta es como una zanahoria blanca, ¿saben? Es una zanahoria blanca, es extremadamente buena porque tiene antioxidantes, es un tubérculo que nos ayuda a la digestión, regula las funciones intestinales y lo más importante es que es bien fácil de cocinar. Así que nos vamos a llevar este sagú con esta visita para enseñarles a hacer una exquisita sopa de sagú y vamos a hacerla con otros ingredientes para que sea una extraordinaria receta y tú aprendas a buscar el sagú. Lo venden en algunos mercados, pero ya sabes, puedes hacer esto en tu casa. Mira, y además, deja de decirte una cosa, es una planta bonita. O Sí. sea, no es una planta que digas, no me gusta porque está en mi jardín y es una planta fea. Todo lo contrario, es una planta... Yo no creí que el sagú tuviera esta forma por fuera. Sí, claro, y incluso pues podría considerarse también como una planta ornamental, ¿no? Sí, por supuesto. Podríamos tenerla bien en nuestro patio, en nuestra cochera. Es una planta que además es muy resistente, puede estar mucho tiempo sin agua. ¿Cuánto tiempo demora para sacar este tubérculo, para llegar a eso? Es rápida, la verdad no es que demore mucho, posiblemente en la cuestión de 6 meses ya puede tener. Y ya puedo No cosechar. tan grande, pero sí ya algo. Este está muy bueno. Sí. Nunca había visto un sagú tan grande. Ajá. Y quiero decirles otra cosa, amigos, esto es originario de la zona del Caribe. Es todo lo que es la cuenca del Caribe, todo lo que es la zona, el litoral de Centroamérica y obviamente la península de Yucatán. Así que vamos a aprender a usar. Muy interesante tu vivero. Ahora llévanos a las camas de cultivo. Queremos ver las camas de cultivo. Vámonos para allá. ¿Qué tipo de plátano es este? Bueno, este igual que la otra teja que vimos, pues este es plátano manzano. Aquí lo que hicimos, que también pareciera que es meramente adorno, pero hicimos, digamos, una cortina de plátano. Tiene varios beneficios, ¿no? El primero es ayuda a reducir la temperatura dentro del vivero y además, bueno, tiene una vista más ornamental, ¿no? Que si fueran solamente así, un arbusto. Oye, tengo una pregunta. La llanta está ahí, pero una pregunta, la palma del plátano, la palmera del plátano, ¿está puesta solo en la llanta o la llanta es como para hacer un cerco? Sí, la llanta solamente es como cerco. Cerco y para contener el agua y que no se... Exacto. ¡Ay, qué inteligente! Igual funciona de esa manera para retener agua y bueno,
estar haciendo con riego constantemente. Esos son los beneficios que se utilizan. Bueno, en este caso se reutilizaron las llantas y en el otro pues, se aprovecha lo que nos da la naturaleza, ¿no? Que son las piedras. ¿Qué tienes aquí? Ah, mira, aquí está nuestra papaya criolla. Así es. Bueno, aquí tenemos la papaya, hay lo que se le conoce como té limón o zacate limón, ¿no? Que también es muy bueno para hacer test. Tenemos planta de melisa. Y bueno, aquí también, bueno, más adelante vamos a ver algunas plantas de chaya, que también es un super alimento aquí en la península de Yucatán. Y bueno, en esta zona que comentábamos, pues es el área como más sombreada, ¿no? ¿Por qué? Porque las plantas requieren mayor sombra. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol de noni, que bueno, pues creo que mucha gente lo conoce por sus cualidades medicinales. Esto es una planta de neem que bien, no son nativas, pero son aprovechables para nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos el plaguicida orgánico a partir del árbol de neem. Esa es una pregunta. Sí. ¿Cómo podemos hacer nuestro propio plaguicida y no alterar el ecosistema ni la naturaleza y mucho menos darle a nuestros productos que vamos a cosechar químicos? Sí, pues justamente así, ¿no? Aprovechando lo que la misma naturaleza nos ha dado, que la naturaleza pues por sí misma se defiende. ¿no? Entonces el neem es una de las especies más efectivas contra las plagas, ¿no? Está súper probado incluso por la ciencia. Y que bueno, es un árbol de la India, ¿no? Pero van a decir, pues yo no lo tengo en mi casa. Ustedes, si se sale al camellón, al jardín de su casa, seguramente van a encontrar un árbol de neem. Y bueno, este árbol de neem se puede utilizar la hoja o la semilla y bueno, se hacen, digamos, preparados para poder hacer tal. Para evitar que los insectos que no son buenos se suban a la planta y dañen al fruto. Sí, el neem tiene dos ventajas. Una es que repele a los insectos, es decir, el olor hace que se vayan los insectos o los acerquen, y tiene también la cualidad de ser un insecticida, es decir, si ya está presente la plaga, la mata, y si no está presente, pues ayuda a, digamos, a repeler cualquier plaga. Ok, pues acá también tenemos algunas, como les decía, por ejemplo, esta es la que se conoce como apuyo o hierba santa, que también pues, el chef lo debe conocer bien. Para los tamales, ¿no? En vivo y a todo color, señoras y señores, la hoja santa o hoja de acuyo con la que hemos hecho algunas cosas en Rescatando Ingredientes, así que vamos a hacer seguro que vamos a cortar unas hojas por aquí. Claro, aquí está disponible para eso. Pues acá tenemos pitahaya o pitaya o fruta del dragón, como se le conoce, ¿no? Que ya Esta es una bromelia o una cactácea. Cactácea, sí. Y dos, es un parásito, ¿no? O sea, necesita de una, sí, bueno, es un huésped. Como parásita o epífita, ¿no? Que son estas plantas que se adhieren a otros. Y ya tienes una, vean, queridos amigos de Rescatando Ingredientes, aquí tenemos el bebé de una pitaya, pero pitahaya, como le llaman acá, que es la fruta del dragón, no como la cactácea, que es redondita en el centro del país. Así es. Bueno, ese yo lo conozco como pitayo. ¿Ah, en serio? Redondito. Pitaya y pitayo. Y ahorita cuéntanos, Salvadoras, ¿dónde estamos yendo? Bueno, y bueno, aquí ya tenemos el aula donde se comparten ahí los talleres, las vivencias con los alumnos, y que bueno, es importante destacar que no solamente vienen alumnos, también vienen gente de la comunidad. Gente de la comunidad, Qué vienen bueno. de aquí, que viven en las colonias que están aledañas a la universidad, y pues que también buscan aprender. Algo que decías, quieren hacer su huerto en su casa, aunque su casa es pequeña, se llevan, digamos, todos estos aprendizajes y ellos lo adaptan a su espacio. Ok. Ajá. ¿Por qué está tapado esto? A ver, cuéntame por qué. Bueno, aquí hicimos, digamos, algunas camas de cultivo, las tapamos, una para evitar pues también daños. Aquí es importante mencionar que tenemos iguanas. Entonces las iguanas vienen y se comen, digamos, las semillas recién germinadas. Tuvimos un problema de las semillas de calabaza, germinaron y empezaron a crecer, y luego la iguana vino y se las comió. Ese es uno. Y la otra es aligerar, digamos, la radiación solar, porque bueno, hay ciertas plantas que no resisten demasiado
demasiada radiación solar, ¿no? Entonces, con eso reducimos o disminuimos la radiación solar y garantiza pues, que la planta no se muere. Además que crea un ambiente, digamos, como de invernadero, una especie de ambiente invernadero. Húmedo y que Exacto. pueda reproducir. ¿Qué tenemos aquí? A ver, Igual cuéntame. aquí tenemos más sagú, nos va a salir para hacer varias sopas. También quiero decirte una cosa, el sagú se ocupa también para pelarlo, molerlo y hacer harina. Sí. Y con la harina se hacen atoles. Se hacen atoles, se hacen sopas, se hacen tapioca. Las bolitas esas de tapioca se hacen también. De hecho estaba leyendo y esa harina, antes de que hubiera harina de trigo, pues era muy buscada y comercialmente tenía mucho valor. Y se llegó hacía la pan. harina de trigo y pues lo sustituyó. Sí, se hacía pan, Sí. se hacía... Ahora, esto, ¿qué tienes aquí? Aquí todavía estamos en proceso. De hecho, apenas se terminaron algunas semillas de cilantro, lechuga y se colocaron aquí para, digamos, empezar a producir esos atoles. Y como ven, estas dos todavía les faltan por terminar. Ahí todavía hay que hacer un trabajito para poder ponerlas en marcha. Y ahora sí, esa es la joya de la corona. Porque aquí no solo tienes maíz, sino tienes más cosas, ¿no? Para Sí. eso que estás sembrando. Explícanos. Bueno, justo como lo mencionaba, digamos que esta es una réplica de lo que se hace comúnmente a lo que se le conoce como la milpa maya, porque cabe destacar que cuando escuchamos milpa inmediatamente pensamos en maíz, Sí. pero entonces eso no es milpa, es un maizal, ¿no? Ok. Se convierte en milpa cuando tiene varios cultivos asociados, se le conoce así, o lo que se le conoce como la tríada mesoamericana. Es decir, la tríada mesoamericana es el maíz, el frijol y la calabaza, ¿sí? Aquí tenemos estas tres y digamos que estas tres especies actúan en asociación y bueno, eso genera o hace que tengamos mejor producción, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el maíz morado, aquí tenemos, como bien lo mencionaba el chef, haba blanca, tenemos que es haba blanca, tenemos el pápalo, que también se le conoce como un quelite, ¿no? Que hay, la gente piensa a veces que el quelite es solo una especie, pero no, el quelite son varias especies de especies herbáceas. Este es quelite, pápalo o pápalo quelite. También tenemos algunos sagús y ¿qué más tenemos por acá? Pueden convivir, o sea, los agús y todos ellos con eso sin problema. Sí, conviven muy bien. De hecho, las especies que son digamos, como el frijol, las especies que tienen vainas, chile, o leguminosas, como se le conoce, benefician al maíz. ¿Por qué? Porque son especies que retienen el nitrógeno esencial para la supervivencia del maíz. Entonces es por eso que mucha gente siembra leguminosas como el frijol, porque retiene el nitrógeno en la tierra y eso beneficia a la planta del maíz. Entonces por eso, bueno, ese conocimiento pues, pues en los antiguos pueblos originarios conocían esa tradición y pues a partir de eso. Y nos vas a dar maíz morado, ¿verdad? Cuando tengas. Claro, y pues Fresco. ojalá hagan ¿Sabes qué? ¿Saben qué hay? Hay una sopa que se llama compromiso. Y yo tengo muchas ganas de hacer un compromiso. Normalmente se hace con haba seca, frijol y arroz. Son los productos más clásicos que puede dar una milpa. Pero se hace cuando están secos. Lo que queremos hacer rescatando ingredientes es hacer un compromiso, pero de fresco, de haba blanca fresca, de maíz nuevo, que es el elote, y de frijol nuevo, que es el que estás levantando de la cosecha, que está todavía tiernito, y con eso hacer ese mismo compromiso, pero con productos que son leguminosas, pero que se hacen en tiempo cuando están verdes, cuando están tiernas. Entonces vamos a hacer eso. Seguro que con este maíz morado vamos a hacer cosas increíbles. Salvador, cuéntanos, ¿cómo responden y cómo están respondiendo los estudiantes ante esta propuesta que tú estás haciendo? Pues la verdad me lleva mucha gratificación, ¿no? Porque creo que les ha gustado mucho. Hay varios estudiantes que incluso han replicado esos cursos o talleres que les he dado a personas de distintos
grupos, ¿no? Por ejemplo, a adultos mayores, a niños, ¿no? Ahora se piensa atraer a más niños para que pues desde chiquitos empiecen a generar ese interés, ¿no? Y esa cultura, Claro. de producir tus propios alimentos, aun cuando tengas espacios muy pequeñitos. No importa el espacio, sino que en ese pequeño espacio tú puedas hacer algo con tus productos. Sí, súper importante, ¿no? Lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Somos tan dependientes de comprar, ¿no? Es decir, si llegara a haber una crisis global, Mundial. ¿no? No habría autosuficiencia ¿qué haría la alimentaria? mayoría de la población urbana? No sabría qué hacer porque no sabe producir un solo alimento, ¿no? Entonces, eso, digamos, es parte de lo que se busca, ese aprendizaje que podríamos tener todos, ¿no? Como lo decíamos, a distinta escala, sí, podría ser desde una pequeña azotea, un pequeño patio, pero por lo menos ya sabemos que podemos producir y no depender completamente pues, de la compra, ¿no? de todos los productos. No estoy diciendo que vamos a sustituir la No, compra pero de que estos sea productos. alternativo. Claro, ¿no? Y que por lo menos pues, una vez al mes podamos consumir algo que producimos nosotros, que obviamente nos va a saber diferente, ¿no? Completamente, porque no tiene manipulación genética, no tiene pesticidas, no Claro. tiene nada. Y con Es el gusto de completamente saber orgánico. que nosotros lo Sí, yo creo que es la satisfacción más grande. Amigos de Rescatando Ingredientes, le damos las gracias a Salvador por habernos enseñado el trabajo que está haciendo aquí en la Universidad del Caribe. Ha sido increíble. Yo conozco este ecohuerto desde hace muchos años, pero nunca lo vi en tan mejores manos, tan cuidado y sobre todo con este alcance que debe tener, que es ayudar a la comunidad, enseñar a la comunidad que rodea a la universidad, porque de eso se trata una universidad, de generar conocimiento para mejorar las condiciones de vida de la gente que vive alrededor de esta universidad, que sea la que tenga esta transferencia de conocimientos que haga que esto mejore. Y también a los estudiantes de la Universidad del Caribe que se sumen a este proyecto, porque es un proyecto verdaderamente importantísimo. Es la soberanía alimentaria en caso de que haya algún problema allá afuera, que se agarren aguamazos, que nosotros sepamos hacer nuestros propios productos, nuestros propios alimentos, es vital, es sobrevivencia. Y sobre todo que apoyes a los productores, como en este caso a Salvador, que está ayudando a que la gente se vuelva productora, que tengan este emprendimiento para hacer, no sé, alguna huertita en su casa y puedan vender después sus jitomates o su maíz morado o su sagú o su papaya criolla, lo que sea. De eso se trata Rescatando Ingredientes, tener una alimentación mucho más sana, sustentable y que siempre sea con los productos locales. Salvador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A todos ustedes, esto no se termina porque vamos a hacer algo con este sagú precioso, con esa papaya que nos enseñaron divina y con ese plátano manzano, porque ya vimos que sí existen. Te lo estamos mostrando aquí, ya no en la cocina, estamos viniendo a visitar esos lugares para que tú veas y estoy seguro que tú podrás encontrarlos igualmente cerca de casa. Recuerda siempre ocupar productos locales. Hashtag Rescatando Ingredientes y nos vemos a la próxima. Adiós. Gracias, Salvador. No, de qué un gusto. Hasta luego. Si te gustó esta receta, regálale un like. Si eres nueva en el canal, suscríbete para ver las siguientes. Y síguenos en nuestras redes sociales. Comparte y sé parte de la comunidad de Rescatando Ingredientes. Hashtag Rescatando Ingredientes.